La siguiente ponente, en primer lugar, dar las gracias a Olimpia López Rodríguez por aceptar la invitación y compartir su proyecto con todas nosotras. Olimpia es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, facultativa superior de Archivos de la Xunta de Galicia. Actualmente desempeña su trabajo en el Archivo General del Territorio de Lugo. Es miembro de BACMAT Galicia y actualmente su presidenta del Patronato de Fundación Olga Gallego y de la Sección del Patrimonio y Bienes Culturales del Consello de Cultura Galega. Ha publicado varios trabajos relacionados con la archivística, los archivos y la perspectiva de género o las fuentes documentales. Pues Olimpia, mil gracias por aceptar y cuando quieras. Cuando ya queden unos minutos, me sirve para recordarte. De acuerdo. Egunon, primero quería dar las gracias a Elena, al Centro de Documentación y Biblioteca de Artium, por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí y tener la oportunidad de compartir con vosotras y con vosotros algunas de los trabajos que he realizado en estos últimos años sobre los archivos, la archivística y la perspectiva feminista. Es también un placer añadido volver a Euskadi, en una tierra en la que yo he vivido muchos años, y para mí es un gusto compartir también este tiempo y este espacio con todas y con todos. Bien, mi ponencia se titula Construyendo una archivística feminista, perspectiva de género en archivos de museos. En ella, ya os he dicho, intentaré trasladar algunas de las reflexiones y conclusiones a las que he llegado durante estos años trabajando y reflexionando sobre la perspectiva feminista en los archivos. La ponencia la voy a estructurar en varias partes. Comenzaré con una introducción en la que analizaré sobre qué teorías podemos apoyar este enfoque. Continuaré analizando lo que es el punto de partida, el apoyo de este trabajo, que no va a ser otro más que el legal, la base legal en que podemos fundar la construcción de esta archivística feminista, para continuar con unos apuntes de cómo puede ser esa perspectiva feminista, y concluiré con una serie de propuestas que se podrían aplicar también en los archivos de los museos. El título está en gerundios, construyendo, porque estamos en un proceso y en el que quiero que todas y todos seamos partícipes en esta construcción. Bien, comencemos entonces por la introducción. Si revisamos los estudios teóricos de la archivística, podríamos afirmar que el posmodernismo ha sido la teoría que ha permitido cuestionar la neutralidad de los archivos y del trabajo del archivista, porque han desnaturalizado lo que se ha considerado natural o normativo, ya sea el patriarcado, el capitalismo, el canon literario o los archivos. Pero ya antes del impacto del posmodernismo en los archivos, las investigadoras feministas desnaturalizaban el patriarcado y cuestionaban la formación de archivos. Autoras como Gerda Lerner nos explicaban que el registro del pasado de la raza humana que se había escrito e interpretado era solo un registro parcial, pues omitía el pasado de la mitad de la humanidad. Han sido, pues, las investigadoras feministas las que impulsaron los primeros ensayos que hablaban de archivos, fuentes, historia en relación con las mujeres. Nos hablaban de ellas desde las tablillas de arcilla, como Gerda Lerner, desde los archivos policiales, judiciales o los archivos privados, como Michel Perrot, o desde los dietarios, fotografías o cartas, como Dolores Ramos. También han sido ellas las que han indagado sobre cómo reinterpretar las evidencias históricas o cómo descubrir e interpretar e interrogar adecuadamente las fuentes. Además, han sido ellas también las que han cuestionado y planteado otros patrones técnicos para el tratamiento de documentos archivos. Nos dice, por ejemplo, Dolores Ramos: numerosos materiales esperan su turno para ser catalogados siguiendo las pautas conceptuales y metodológicas de los Women's Studios. Ni la conservación de los archivos es un asunto neutro, ni la documentación concerniente a las mujeres se ha conservado o registrado en condiciones. Junto a ellas empezaremos el camino de repensar nuevos modelos teóricos y prácticos para una archivística feminista. Bien, os hablaba del punto de partida. Bien, los archivos y la archivística no han podido escapar de una construcción patriarcal.
y hasta este momento tampoco han sabido desasirse de esa ordenación. Sin embargo, desde el año 2007, una obligación legal nos exige buscar métodos para el cambio. Es la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley va a ser el apoyo y esa base legal que nos va a ayudar a formar esa archivística feminista. La ley nos dice en el artículo 15 que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos. Por lo tanto, las políticas archivísticas estarán concernidas por este principio y los archivos públicos deberán buscar métodos y tesis para implementarlos. Bien, estamos entonces, otro artículo que nos interpela directamente de esta ley es el artículo 20, donde dispone que se debe incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos. No podemos perder de vista que en el trabajo de los archivos realizamos una recogida de datos sobre los documentos para acercar esa documentación a las personas usuarias. Pues en esa recogida de datos también debemos incluir la variable sexo. Y por último, el artículo 26, que regula la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. Bien, estamos entonces frente a unas exigencias legales que nos fuerzan a revisiones profundas, a la adopción de medidas, a transitar por caminos nuevos y que requieren nuevos modos de pensar. Esto no va a ser fácil, porque la igualdad de género no debe considerarse sin más como igualdad de derechos y no discriminación, sino que también tiene dimensiones estructurales y requieren la eliminación de desigualdades de poder, de asimetrías y de jerarquías sexo-género. Os decía que no era fácil, sobre todo porque no disponemos de precedentes ni de referentes para imaginar unos archivos y una archivística no patriarcal. ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Pues empezaremos por partir, nos dicen también las investigadoras feministas, que podemos partir de las fórmulas tradicionales de conocimiento y dar a las mujeres una posición de centralidad, tanto en la formación de ese pensamiento como en los métodos para la formación del pensamiento. Esto nos ayudará a transformar el sistema. Bueno, pues comencemos entonces por analizar los procesos archivísticos y posicionar a las mujeres como un eje básico de conocimiento. La primera responsabilidad de un archivo es la recepción de los documentos. Estos llegan a los archivos a través de transferencias, de captura de datos cuando hablamos de documentos electrónicos o de adquisiciones. Cuando hablamos de transferencias o de captura de datos, podemos entender que los y las archivistas tienen poco margen de intervención, porque siempre hemos hablado de que era un proceso natural de entrada en los centros de los documentos o en el sistema documental de las organizaciones. Pero en los archivos que custodian documentos en papel, por ejemplo, se priorizan unos ingresos sobre otros, muchas veces por la crónica falta de espacio en los grandes archivos. También estos documentos están sujetos a procesos de valoración, procesos en los que decidimos qué documentos se conservan y qué documentos se eliminan. En ninguno de estos dos procesos, ni en los de priorización de ingresos ni en los de valoración, se tiene en cuenta la presencia de las mujeres. Es hora de fijar como criterio su ingreso en estos procesos de ingreso y de valoración. Para poder hacer esto requiere tener información sobre las mujeres en las series documentales. Tendremos que incluir para conseguir esa información, debemos desagregar los datos por sexo, como ya os he comentado, modificar los diseños de los formularios de los estudios de valoración, de esos estudios donde decidimos qué documentación se elimina y cuál se conserva. Tiene que haber un espacio, una ubicación de la información sobre las mujeres y necesitamos esa información de las mujeres. La información de las mujeres en los documentos. La vamos a extraer de esa desagregación de los datos y en muchos casos también de información estadística. Yo trabajo en un archivo administrativo. Por ejemplo, hemos estudiado en nuestro archivo la documentación que se genera en las administraciones para gestionar
pensiones no contributivas. En esa documentación hay muchas mujeres que acceden a esas pensiones no contributivas. Entonces, hay estudios estadísticos. Nos puede servir esa recuperación de la información estadística para conocer si esa documentación atañe a las mujeres. Bien, hasta aquí sería un poco la revisión de lo que hemos entendido de forma clásica como el ingreso, las transferencias y la valoración de los documentos. Pero podríamos ir un poco más allá. Podríamos empezar a tomar en consideración que los documentos también son vestigios personales pertenecientes a un determinado momento vital y que albergan, en la mayoría de los casos, emociones y sentimientos de las personas. Sí, también la documentación institucional, una matrícula en la universidad, una historia clínica, una sanción de Hacienda, un contrato de trabajo, además de valores informativos, jurídicos o administrativos, tienen valores emocionales que deberían ser estimados. Contemplar este valor incidirá en la conservación de documentos vinculados a prioridades distintas a las instituciones que acumulan estos documentos y seguramente mucho más próximas a los intereses de las mujeres. En cualquier caso, entiendo que se debe hacer un esfuerzo de conservación de la documentación que atañe a las mujeres, evitando la eliminación de sus documentos, e implementar una política de valoración que compense el desequilibrio de su presencia en los archivos, porque hasta ahora no se han protegido ni valorizado los documentos de las mujeres ni los referidos a sus espacios o a sus intereses. Os pongo un ejemplo. En Galicia, sabéis, bueno, seguramente en todo el norte de la península, las mujeres, el marisqueo a pie es una tarea tradicional que realizan las mujeres. En Galicia, el marisqueo con embarcación, que también lo hay, pues lo realizan los hombres. Desde los últimos años, este trabajo está regulado y esa competencia la ostenta la Xunta de Galicia, que concede una serie de autorizaciones a las personas normalmente vinculadas a ese territorio para realizar el marisqueo. Bien, esto genera una documentación, es la primera documentación que se ha gestionado que hace referencia a las mujeres mariscadoras. Bien, pues el estudio de esta documentación, que pasó por una comisión de valoración, entendió que se podía eliminar porque era una documentación repetitiva, las autorizaciones se renuevan y que con dejar una serie de testigos de cómo era la tramitación se podría eliminar. Os pongo aquí ahora el cuadro de Seoane, que se titula Las mariscadoras, del año 69, y al otro lado tenéis a Santa, que es una escultura de Asorey, que representa a la mujer labradora gallega. Es una escultura imponente, tiene unos 2 metros de altura. Es del año 26, fue en su momento impactante porque se aleja de los cánones estéticos de las mujeres de la época. Ya tiene un físico, digamos, potente, lleva un yugo en la espalda que representa, digamos, la carga del peso del trabajo de las gallegas. Aparentemente es un reconocimiento a las mujeres gallegas, a su trabajo, que ha sido el sostén en muchos casos de Galicia. Sin embargo, no tienen nombre, ¿no? O sea, son las mariscadoras, a Santa, siempre son representaciones de la mujer, y nuestra documentación sobre las mariscadoras tampoco se han quedado sin nombre. Perdemos una genealogía y esto tenemos que tenerlo presente. Tenemos derechos también a saber, y no solo a conservar las mujeres, la documentación de las mujeres que consideramos más relevantes de nuestra sociedad, sino también las otras mujeres que han ayudado a hacer lo que nuestra sociedad es hoy. Bien. Otra manera de los documentos pueden llegar a los archivos es a través de adquisiciones. Los documentos también se pueden comprar, se pueden donar, como hemos visto, o pueden llegar también como un comodato. Aunque es de sobra conocida la escasez de fondos
personales de mujeres en los archivos, no existen políticas públicas de carácter general de fomento de ingreso de este tipo de fondos. Conocemos acciones como la que nos ha contado Elena de este museo, al crear el Centro de Investigación de Documentación de Artistas Vascas, o también la campaña del Archivo Contemporáneo de Navarra, que se llama Archivos en Femenino. Pero poco más, por lo que sería necesario un esfuerzo de fomentar que sus fondos lleguen a los archivos. También esos fondos menos convencionales, esos fondos que no tienen una estructura, que son fotografías sueltas, cartas, apenas son indicios, documentos de pequeños negocios regentados por las mujeres, documentos cotidianos que narran otras vidas, lo jerárquicamente secundario, y que buscan que las mujeres hablen por sí mismas, que nos digan quiénes eran, que nos digan quiénes son. Porque nos dice la archivera Fátima Rodríguez, mientras sigamos circunscribiendo nuestra actividad y doctrina a lo estrictamente institucional, estaremos dejando al margen una parte del presente y de la sociedad a todas luces relevante, pero que muy pocos se están preocupando en preservar. Para conseguir esto, necesitamos una actitud activa y propositiva de búsqueda y de encuentro, porque esto supone no solo buscar localizar documentos de mujeres o sobre asociaciones de mujeres, sino que también consiste en crear un lugar de encuentro favorable a su custodia. Para eso es imprescindible que los archivos se acerquen a sus entornos próximos y que generen un clima de confianza, y desde esa cercanía trabajar en la valorización de esos documentos y ofrecerles el archivo como un lugar seguro, cercano y confiable. Esto no siempre es así, ¿no? Los archivos, las personas que trabajamos en archivos, sabemos que muchas veces el archivo es considerado una institución lejana, ligada a la academia, a los investigadores. Conseguir hacer del archivo un lugar próximo pues, es difícil, ¿no? Pero bueno, tenemos que trabajar en eso. Bien, una vez tenemos los documentos en los archivos, tenemos que tratarlos. Uno de esa fase del tratamiento es la clasificación. La clasificación es el proceso por el cual dotamos de una estructura a los fondos documentales. La clasificación tampoco ha tenido en cuenta el enfoque de género. En los grandes archivos de las administraciones clasificamos aplicando categorizaciones funcionales. Sin embargo, ninguno de los cuadros de clasificación que he consultado, sea el cuadro de clasificación de funciones comunes del Estado, el de Andalucía, el de Canarias o el de Castilla-La Mancha, que están publicados, el de Galicia no está publicado, pero tampoco, aparece la función general de igualdad como función común y transversal, tal como establece la legislación. Lo ha mencionado Elena, al hablar de los archivos, las personas que trabajamos en los archivos tenemos muy claro que la función de archivo, la función de gestión documental atraviesa toda nuestra organización. Sin embargo, no tenemos tan claro que la igualdad debería también atravesar toda nuestra organización, y eso se debería reflejar en nuestros trabajos de clasificación. Respecto a los fondos familiares y personales, deberemos indagar en los documentos que se vinculan a la esfera privada, ya que durante mucho tiempo ese era nuestro único espacio, y reflejar esos espacios también en la clasificación. Aunque tampoco debemos perder de vista que lo privado y lo público constituyen, según Celia Morós, lo que podríamos llamar una invariante estructural, ya que articula las sociedades jerarquizando los espacios. Por un lado, el espacio que se adjudica al hombre, y por el otro, el que se adjudica a la mujer. Aquí tendríamos que volver a hablar otra vez de la valorización de los documentos de las mujeres, los de ellas y los de sus ámbitos e intereses. Bien, si seguimos avanzando, desde la archivística feminista podríamos también cuestionar el concepto más clásico del principio de procedencia. Desde hace más de 3 décadas se discute cómo comprender la procedencia de los fondos documentales, y se tiende a una concepción de procedencia múltiple o compleja. Incluso se habla de una procedencia social. ¿Esto en qué consiste? Consiste en reconocer la implicación de la comunidad en la configuración de los fondos y superar ese concepto de agente productor único. Esta revisión del principio nos ayudará a entender que las mujeres son productoras activas
porque son también parte de la sociedad y serán agentes implicadas en la formación de los fondos, ya sea como funcionarias, beneficiarias de servicios, profesionales, trabajadoras, empresarias, artistas. Lo mismo sucede con los archivos familiares y personales. En los primeros, las mujeres han ocupado una posición secundaria, al igual que su posición en la familia. Pero si revisamos esta estructura de organización social desde perspectivas filosóficas, antropológicas o sociológicas, sabemos que las mujeres son elementos fundamentales y protagonistas en la familia, y como tal también debemos reflejarlo en nuestros trabajos archivísticos. Y si hablamos de archivos personales, sería volver a insistir en la necesidad de localizar y de conservar los archivos de ellas. Sin embargo, también tenemos que reivindicar el papel de ellas, de las mujeres, en los archivos de ellos, porque muchas veces han sido ellas las que se han ocupado de la conservación y organización, de reunirlos y preservarlos desde una mirada propia. Esa mirada propia normalmente es a mayor gloria de ellos. Suelen ser sus esposas las que se dedican a la conservación y el mantenimiento de su archivo. Pues ellas, con esa mirada propia, también son agentes productores de ese fondo. Y llegamos a la descripción, que es uno de los procesos archivísticos donde nuestra subjetividad se muestra con mayor claridad. Así lo reconoce la Tandaya de Laisia Declaration del octubre del 2020, que es una declaración que hizo el grupo de expertos en cuestiones indígenas del Consejo Internacional de Archivos, que el Consejo Internacional de Archivos está vinculado a la UNESCO. En esta declaración se reconoce que en las políticas de producción del conocimiento, la etnia, el género, el sexo, la clase social y la gobernanza influirán inevitablemente en los archivos constituidos y conservados deliberadamente para un uso futuro, y que este hecho se deberá tomar en cuenta en la tarea de la descripción. Bien, la normalización de la descripción ha sido considerada objetivo fundamental durante mucho tiempo y se han dedicado ingentes esfuerzos a intentar conseguirla. En los últimos años se avanza hacia modelos conceptuales, como el promovido desde el Ministerio de Cultura, que se denomina NEDA-MC. Bien, pues este modelo no incorpora ningún elemento, no fija la marca sexo para la descripción de las personas, ni ha dedicado palabra alguna a la visibilización de las mujeres. El otro modelo conceptual es el RIC-ECM, elaborado por el Grupo de Expertos en Descripción Archivística, también del Consejo Internacional de Archivos. Se llama Record in Context. Es un modelo conceptual para la descripción archivística y su finalidad es englobar en una única norma todo el sistema de descripción. Bien, la primera versión de este modelo, que se hizo en septiembre de 2016, diseñó una propiedad específica para marcar el sexo o género de las personas, que denominó gender, que era el género sexo con el que una persona se identifica. Pero en su segunda versión, la publicada en el año 2021, esta propiedad quedó diluida para incorporarse en otra denominada Demographic Group, grupo demográfico. Esta propiedad tipifica a las personas y grupos y delimita entre las posibles características demográficas el género, el sexo, la educación, el lugar de procedencia, la identificación étnica, la ascendencia o la religión. Bien, nuestros colegas del CIA no han escapado a la inercia de considerar la subordinación de las mujeres como otro tipo de opresión asimilable a las basadas en el origen, la orientación sexual o la religión. Y lo confirman cuando describen este atributo en este modelo. Y dice, la categorización demográfica presenta desafíos intelectuales y éticos, porque si bien beneficia la localización de la información al aportar contexto, puede ser utilizada para justificar o facilitar opresiones. Bien, yo en este caso pues no estoy de acuerdo,
porque cuando se consideran con detenimiento los límites de la ética en nuestro entorno profesional, no se alude a marcar el sexo, sino a los peligros de abusar de categorizaciones que impactan en cuestiones identitarias, y volvemos al origen étnico, la religión o la orientación sexual. Una vez más, la posibilidad de corregir la marginación de las mujeres en la descripción se difumina entre el tratamiento a otros grupos oprimidos y se comparan diferentes grados de marginación como si se estuviera tratando con grupos idénticos cuando parten de opresiones originadas en otros ejes de exclusión. Entendemos que debe asumirse que las normas de descripción pueden marcar el sexo al caracterizar a las personas y que esto será determinante para ofrecer una información de calidad, y que no solo no perturba ningún principio deontológico, sino que nuestro marco geográfico es una obligación legal. Bien, si queremos describir documentos electrónicos, tendremos que utilizar metadatos. Estos metadatos están estructurados en esquemas. Bien, según el Real Decreto 4/2010, el recomendado por el Esquema Nacional de Interoperabilidad es el EMGDE. Este esquema no recoge para el tipo de entidad persona la posibilidad de marcar el sexo o género. En este momento yo solo conozco que el Esquema Institucional de Metadatos de Castilla-La Mancha incorpora el marcador sexo como un metadato condicional y entendió que esto debería incorporarse de manera generalizada en todos los esquemas. Bien, en la descripción, seguimos con la descripción, también es indispensable controlar el lenguaje empleado, ya que se ha incurrido en diversos modos de invisibilización. No nombrar a las mujeres de los documentos, solo nombrarlas en relación con sus maridos. En los documentos es muy habitual que aparezca el nombre de un varón, Antonio González, y su esposa, y el nombre de su esposa no se recoge. No se utilizan términos y descriptores de forma equivalente para ellos y para ellas. Por ejemplo, se emplean descriptores con acepciones negativas para ellas, como delincuencia femenina o cárceles de mujeres, sin que exista un equivalente masculino. Esto se ve muy claro en los portales de archivos. Podemos a ver si conectamos y podemos contactar con el portal de pares del Ministerio de Cultura. Y podemos ver así un ejemplo, ¿no? Este es el sistema de búsquedas. En una búsqueda sencilla, si tecleamos mujeres, por ejemplo, no se ve. Pantalla duplicada. Ah. Vale, gracias. Bueno, y no sé por qué con las páginas que son de las administraciones públicas siempre dice que la información no es segura. Bueno, no sé por qué. Enviar aquí. Vamos a arriesgar. Pues no, aquí no va. Ahora, a ver, si veis, he teclado la palabra mujeres, aparece aquí que hay unos 5.315 resultados, ¿no? Bien, si volvemos y tecleamos hombres, ...5.314. Quizá es curioso, estamos hablando de pares, es el portal de archivos gestionado por la Subdirección de Archivos Estatales, hace referencia, son todos archivos históricos. Es curioso que nos hagan unas referencias sobre hombres y mujeres similares. Vamos a buscar por los registros de autoridad. Aquí vamos a utilizar la búsqueda avanzada.
En la búsqueda avanzada podemos buscar por el tipo de autoridad. Bueno, ya os adelanto que las mujeres, la palabra mujeres es una autoridad, entre otras cosas, es una autoridad concepto, objeto, acontecimiento. Y si te quedamos mujeres, nos salen 8 resultados relacionados con las mujeres, mujeres casadas, mujeres solteras. Bueno, Benavente Jacinto, supongo que algunas mujeres de Shakespeare, porque aparece en el título. Y aquí la palabra mujeres, que es un concepto que lo considera un concepto, objeto, acontecimiento. Volvemos atrás y tecleamos hombres. Los hombres no son un concepto, objeto y acontecimiento. Podemos teclear la palabra hombres, si queréis. Quitamos cualquier tipo de autoridad. Pues aparece gentiles hombres, políticos, casados, pero no aparece la palabra hombres. ¿Por qué sucede esto? Porque los hombres son lo natural y lo normativo. Lo natural y lo normativo no necesita ser marcado. Es como hablábamos antes de cárceles de mujeres. No aparece el término normalmente de cárceles de hombres. Las cárceles son cárceles. Entonces, las mujeres somos lo normativo, lo otro no necesita ser marcado. Por eso somos una materia de estudio en este portal. Y los hombres no, porque los hombres son todo. Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos descriptores, tesauros, lenguajes controlados, porque bueno, tenemos una inercia todos a marcar lo de las mujeres, porque es lo diferente. Incluso ahora, como hay, digamos, una cierta reivindicación de visibilidad de las mujeres, pero siempre tenemos que hacerlo de una forma equilibrada. ¿Vale? Para esto también tenemos... sobre lenguajes controlados deberemos contar con los estudios de nuestras compañeras de bibliotecas que llevan mucho tiempo diseñando también tesauros más representativos. Y ahora vamos ahí. Vale. La descripción también es un proceso continuo porque hay que actualizar las descripciones y tenemos que adaptarlas también a las personas usuarias. Y esto exige una comunicación fluida y comprensible para que podamos que esa descripción... Ya la busco yo, no te preocupes. Tú ponlo en tal y la busco yo la diapositiva. Gracias. Vamos a ver. Eso es decir, que tenemos que actualizar nuestras descripciones y tener una comunicación fluida también con nuestras personas usuarias. Para eso también tenemos que conocer a nuestras personas usuarias. Eso nos exige que en nuestras estadísticas tenemos que desglosar el sexo. En los archivos tradicionalmente no hay estudios ni se desglosan los datos por sexo. No sabemos si las mujeres y los hombres acuden a los centros o acceden a nuestros portales de forma equilibrada o no. Esto es una información muy importante porque, digamos, yo tengo la sensación, pero no tengo datos, de que en los archivos se acercan mayoritariamente varones, las mujeres también, pero muchos varones. Y esto tenemos que analizar por qué. Puede haber muchos factores, nuestros horarios, la información que ofrecemos, los fondos que recogemos, todo eso tenemos también que hacer adaptable y atractiva la información que ofrecemos a las mujeres. En esto también, sobre análisis de públicos,
sobre análisis de públicos, será interesante compartir las investigaciones realizadas por la museología, ¿no?, que nos pueden aportar mucha luz. Por lo que respecta a la difusión, en los archivos es indispensable planificar las actividades cohesionadamente, de manera que en todas se integre el enfoque de género. Conferencias, exposiciones, visitas guiadas o publicaciones tienen que visibilizar a las mujeres y deben contar con una participación de profesionales de forma equitativa. Si nos limitamos a añadir mujeres en nuestras actividades sin contexto, si solo hablamos de ellas en fechas concretas y además no prescindimos de concepciones paternalistas, poco contribuiremos a posicionarlas de una manera justa en nuestros centros. Bien, hasta aquí sería un poco una pequeña revisión de lo que es el tratamiento archivístico, pero necesitamos más elementos para construir una nueva archivística. Necesitamos una legislación de archivos que integre este enfoque. Porque me podéis decir que existe ya un marco general, que hay una ley orgánica, también en las comunidades autónomas mayoritariamente hay una legislación sobre igualdad. Pero en las leyes de archivos, yo os diré, de las leyes vigentes, solo la Ley de Galicia de 2014 incorpora ciertas medidas que llaman de discriminación positiva, además de exigir la composición paritaria de los órganos colegiados que crea. No hay ninguna norma más de archivos que integre este enfoque. Ni siquiera en los textos legales recientemente aprobados, como el de Euskadi y el de las Islas Baleares, o el de Madrid, que se está tramitando en la actualidad, no hay ninguna referencia al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. De hecho, revisé los informes de impacto de género de estas tres normas y no se considera necesario. La mayoría de las justificaciones es que es una norma de carácter técnico que no implica, no es necesario ese enfoque. Como podéis comprobar, pues yo no estoy muy de acuerdo con la interpretación. Si conseguimos que esta necesidad se integre en las leyes, también nos ayuda a que esto llegue también al colectivo profesional. Si no, si una ley recientemente aprobada no integra este enfoque, va, digamos, a hacer general esa percepción de que en los archivos no es necesario. También necesitamos que los planes de archivos incorporen la perspectiva feminista. Hasta este momento sabemos que el Plan de Archivos de Cataluña recoge un principio y criterio de actuación, en concreto el número 9 de 10, y que dice: los archivos fomentarán activamente la visualización de las mujeres en la historia y la sociedad catalanas. La acción de los archivos es inclusiva y promoverá el reconocimiento de los derechos de las minorías sociales de todo tipo. Por lo que vemos, no integra una obligación, sino se habla de fomentar. Vincula la visibilización de las mujeres a la historia y no a los procesos archivísticos. Y también, de nuevo, la única mención a las mujeres se mezcla con el reconocimiento de derechos de colectivos minorizados. No aparece en ninguno de los objetivos estratégicos, ejes, ni en los objetivos específicos, tampoco se nombra la igualdad y por supuesto, tampoco en las aportaciones económicas. Sobre el Plan de Archivos de Galicia, que es un plan que estaba previsto en la Ley de 2014, que tenía que haberse publicado al año, como tenía de plazo un año, se acaba de aprobar en octubre pasado, con 7 años de retraso. No sabemos por qué, sabemos que se ha aprobado, ya ha habido una nota de prensa que se ha aprobado, pero no se ha publicado el contenido. Tendremos que ver si ese contenido se adapta, si cumple una proposición no de ley que se aprobó en el Parlamento gallego en 2019 por unanimidad, que exigía la aplicación de la perspectiva de género en los archivos, en este plan. También vamos a necesitar formación en igualdad y feminismo, porque es preciso incorporar los procesos de análisis feministas a los archivos, impulsar foros de debate como constituir grupos de expertas en feminismo, en archivística, en museología, en biblioteconomía, porque serán decisivos para construir los marcos teóricos. Paralelamente a estos marcos teóricos, habrá que diseñar guías prácticas de implementación y también debemos contar con sistemas de evaluación, ¿no?, de si cumplimos esos progresos.
También necesitamos la constitución de grupos de personas expertas en los organismos internacionales que estudien la situación de las mujeres en los archivos, como los que se han constituido para otras situaciones de opresión, como ya hemos visto, como el grupo de expertos en cuestiones indígenas del Consejo Internacional de Archivos. No sé si tendrán, digamos, problemas porque el Consejo Internacional de Archivos tiene representación países que no reconocen la igualdad entre las mujeres y los hombres. Y para terminar, y no por ser el último, no menos importante, necesitamos recursos económicos y humanos para llevar a cabo esta agenda. Bien, ahora nos tocaría hablar un poco de los archivos de los museos. Yo no soy experta, pero quería apuntar alguna idea. Los archivos de los museos pueden integrar en sus métodos este nuevo enfoque, o mejor dicho, deben, porque al igual que cualquier otro archivo, no han participado en la construcción de la representación no neutral del mundo. Y ya si hablamos de museos públicos, no podemos olvidar la obligación de la aplicación del principio de igualdad recogida en la Ley Orgánica 3/2007. Apuntar algunos trazos sobre qué y cómo trabajar para conseguir que proyecten una imagen representativa y equitativa donde las mujeres obtengan un papel protagonista será objetivo principal de este apartado. Bien, los archivos de los museos conservan documentos que reflejan la historia y el desarrollo de la institución, su vida administrativa, sus colecciones, sus exposiciones y programas. También en muchos casos incorporan fondos documentales de personas y grupos que han estado vinculados a ellas. Sobre todos ellos deberemos incorporar un enfoque de género. Si nos referimos a los documentos que evidencian la función específica de los museos, marcar o desglosar el sexo de las personas que intervienen en los documentos nos permitirá ver la contribución de las mujeres, revisar el lenguaje empleado, los tesauros y diccionarios especializados para mostrar una información sobre las mujeres equilibrada y alejada de concepciones paternalistas nos facilitará poner a disposición conocimiento de calidad. Hacer del archivo del museo un lugar confiable para atraer los documentos de los y las artistas, también de los vinculados a la creación y a su comunidad, con especial atención a los trabajos de las mujeres, debe ser una tarea básica. Buscar y conservar sus documentos nos proporcionará el contexto necesario sobre su obra. Diseñar las actividades de difusión del archivo de forma conjunta para garantizar una presencia equilibrada de hombres y mujeres hará visible ese compromiso por la igualdad. Favorecer el acceso a los documentos a través de formatos de salida de las descripciones comprensibles y usables por la población en general asegurará el acceso al conocimiento y los convertirá en un elemento dinamizador y en una garantía democrática. Conocer el sexo de las personas usuarias nos facilitará descubrirlas y adaptarnos a sus demandas. Si integramos estas nuevas miradas en la documentación también puramente administrativa, podremos recuperar la memoria de las trabajadoras del museo o de mujeres que han tenido alguna relación con él, ya sea como comerciales, empresarias, usuarias. Además, estos archivos cuentan con una ventaja significativa sobre otros, que es la proximidad e inmediatez con la institución que genera los documentos, y disponen asimismo, en la mayoría de los casos, de una biblioteca especializada. Si desde las tres áreas, archivo, biblioteca y museo, se implican en la aplicación de la perspectiva de género, se pueden generar sinergias que aportarán excelentes resultados que se reflejarán en toda la información que ofrezca el propio museo. A partir de este modo de cooperación, se pueden rediseñar los documentos desde su origen e incorporar los datos necesarios. Podemos rediseñar expedientes de ingreso, de préstamo, de memorias, inventarios. Podemos marcar el sexo de las personas que intervienen, escapar de representaciones sesgadas de las biografías de artistas, de las descripciones de obras. Este proceso nos va a permitir avanzar y abandonar la definición instrumental del archivo,
esa concepción de archivo como centro auxiliar de las instituciones en las que se integra o auxiliar de las instituciones académicas que basan sus estudios en los documentos que conservan, y avanzar en la construcción de unos archivos esenciales que conservan y pongan a disposición un acervo documental justo y equitativo. Conseguir hacer del archivo un espacio de diálogo y comunicación y diseñar unos archivos que basen su esencia en la formación de un patrimonio de y para las personas, abiertos, confiables y que integren a la mitad del mundo debería ser una aspiración de nuestra profesión. Porque la memoria, esa memoria que guardamos archivos, bibliotecas y museos, nos dice la escritora Nélida Piñón, es como un conjunto político-social, un colectivo. La memoria es coral y también sabemos que no hay nada neutral en el proceso de recordar y tampoco en el de olvidar. Muchas gracias.